La Facultad de Ingeniería cuenta con una amplia planta docente. Entre los profesores ilustres y destacados que habitan este espacio académico se encuentra el ingeniero metalúrgico Asdrúbal Valencia Giraldo, docente que tiene un gran conocimiento de la historia de la ingeniería universal y también del desarrollo de la ingeniería en la Universidad de Antioquia. Escuchemos un breve recuento del origen y evolución de una de las facultades más grandes e importantes del alma mater. La historia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia la podemos remontar a los tiempos de la independencia y a un personaje específicamente, a Francisco José de Caldas, quien había estudiado para abogado y sin embargo, como tenía inclinaciones por la ciencia, también las tenía por la ingeniería. Y en 1808, por ahí antes, le presentó al virrey Caballero y Góngora una propuesta para formar un cuerpo de ingenieros mineralógicos que mejoraran la explotación de las minas en el país. Propuso la formación de ese cuerpo y propuso el reglamento, hizo toda la tarea. Pero obviamente pues no le pararon bolas. En 1810 pues llegaron los acontecimientos del grito de independencia. Caldas se involucró en todo eso y estuvo con Nariño, y Nariño lo nombró comandante del cuerpo de ingenieros del Ejército Nuevo. Después vinieron los acontecimientos de la Patria Boba, pues que realmente no fue boba, sino los enfrentamientos entre los unitarios y los federalistas para establecer un tipo de gobierno, lo que ocurre en todas partes, pero aquí como todos lo simplificamos, la llamamos la Patria Boba. Fue una lucha ideológica legítima, lo que pasa es que ocurría mientras los españoles estaban volviendo. Y Nariño y Caldas resultó peleando con Nariño. Entonces, como las fuerzas con que él se alinearon fueron derrotadas, entonces él se vino de Bogotá para Popayán, que era su ciudad, y yendo hacia Popayán se enteró que los españoles estaban en Popayán, entonces se vino para Antioquia, donde tenía amigos. Aquí en Antioquia la dirigencia había nombrado a Juan del Corral como dictador para que dirigiera los preparativos para la guerra. Llegó aquí y Juan del Corral lo nombró coronel de ingenieros y lo encargó de fortificar el sur de Antioquia, de hacer una casa de moneda y en Río Negro una maestranza, es decir, un lugar donde se fundían cañones, se fabricaban armas y se enseñaba artillería. Y además a fundar una academia de ingenieros militares. Entonces, la vieja idea que él tenía del colegio de ingenieros mineralógicos que le ha presentado el virrey la pudo poner en práctica gracias a Juan del Corral. Y mientras organizaba las cosas murió Juan del Corral y el nuevo gobernador Tejada siguió con la idea, y así en 1814 en el colegio de San Francisco, que era la Universidad de Antioquia, el germen de la Universidad de Antioquia, fundó la Academia de Ingenieros Militares de la República de Antioquia. En ese momento el colegio no estaba funcionando y fue sustituido por la academia, por eso se considera que Caldas fue rector de la universidad y por eso se considera que esa academia fue el antecesor directo de esta facultad de ingeniería. Pero eso no duró sino un poco tiempo, porque llegó la Reconquista Española y además a Caldas lo han llamado para que le formara una escuela de esas en Bogotá. Llegó la Reconquista Española y en 1816 lo fusilaron. Después de eso ya no hubo aquí en la universidad ni en Antioquia estudios de ingeniería. La universidad se refundó en 1822 con Santander. Por eso algunos dicen que la universidad fue fundada en 1822 y no en 1806. Pero en el siglo XIX se siguió teniendo la idea de mejorar la explotación de las minas, que era la principal fuente de entradas económicas en Antioquia, las minas de oro, y en varias ocasiones trajeron profesores franceses o españoles
para que enseñaran mineralogía y enseñaran química, enseñaran las artes pues científicas de la explotación de los minerales de oro. E incluso en 1800, por los lados de 1850, la Universidad de Antioquia daba el título de ingeniero a quien presentara un examen de suficiencia. El conocimiento del profesor Asdrúbal Valencia sobre la evolución de la ingeniería en la Universidad de Antioquia es respaldado por artículos y documentos que ha redactado, entre los que se cuentan la publicación del libro La evolución de la cultura material, una historia de la ingeniería, y la compilación del libro Francisco José de Caldas, padre de la ingeniería colombiana, publicado en 2010. Por los lados de 1863, Pascual Bravo fundó una escuela, propuso una escuela de artes oficios, pero como él lo mataron prematuramente en las guerras civiles de tiempo, la idea la recogió Pedro Justo Berrío, que sí estableció la Escuela de Artes y Oficios con técnicos extranjeros, donde se revivió en cierto sentido la maestranza de Caldas, porque ahí también fundieron y produjeron piezas. Y luego, cuando en 1874 Pedro Justo Berrío refundó la Universidad de Antioquia, una de las facultades que estableció fue la Facultad de Ingeniería. Pero pronto llegó la guerra y esa facultad no peleó mucho. Después de eso se creó fue la Facultad de Minas. Y inicialmente la crearon independiente de la Universidad de Antioquia, después esa tampoco arrancó, vino a arrancar cuando la acogió la Universidad de Antioquia. Y a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la Facultad de Ingeniería era la Facultad de Minas. El rector era don Tulio Espina, era el rector de la universidad, y la niña de sus ojos era de esa facultad. En 1911, como don Tulio no había podido de todas maneras acabar con las facultades de Derecho y de Medicina que tenían ya mucha tradición en la universidad, entonces mejor se fue de aquí y logró que el gobierno nacional independizara esa facultad y se fundó la Facultad Nacional de Minas independiente de la universidad. Y él se fue y se llevó todo lo que tenía esa facultad aquí en la universidad y la independizó. En 1911 a 1940 no hubo ingeniería en la Universidad de Antioquia. En ese tiempo, entonces, ya en plena Segunda Guerra Mundial, estaban suspendidas las importaciones de Europa de muchos productos químicos y la Universidad Pontificia Bolivariana había creado una escuela de ciencia química. Y entonces el gobernador de Antioquia le pidió a la universidad que pensara también en formar los químicos para sustituir las importaciones y fomentar la industria regional y nacional. Y fue así como se fundó la Escuela de Ciencias Químicas. Esa Escuela de Ciencias Químicas duró casi un año y de ahí salieron la Facultad de Química Farmacéutica y la Facultad y la Escuela de Ingeniería Química. Dentro de la producción editorial del maestro Asdrúbal Valencia Giraldo en el campo de la historia de la ingeniería en Colombia, se cuenta también el libro La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, Origen y Evolución Históricos, publicado en el año 2005, el cual escribió con el también ilustre docente Álvaro Gaviria Ortiz. Entonces, en el segundo lustro del decenio 1960, cuando era rector de la universidad, el doctor Ignacio Vélez Escobar, que se empezó a construir esta ciudad universitaria, la idea de él era tener una gran universidad con una gran facultad de ingeniería. Y habló con Peter Santamaría, que era el decano de la Facultad de Minas, a ver si esa facultad la podían adscribir a la Universidad de Antioquia. Y obviamente ellos se opusieron. Entonces él le dijo al decano de Ingeniería Química que se pusieran la labor
organizar una facultad de ingeniería grande en la universidad. Ese decano era Juan J. Echeverry, que todavía es profesor en la facultad, y él hizo un plan de desarrollo y se abrieron las primeras carreras distintas de ingeniería química, en 1966, que fueron ingeniería metalúrgica e ingeniería industrial, con la oposición de la Escuela de Minas, obviamente. Y ya después, a la luz de ese plan, se abrieron otras carreras, en 1938, ingeniería electrónica, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica e ingeniería sanitaria. Y empezó pues ya la historia de esta actual facultad de ingeniería. Ya después llegó la ingeniería de sistemas cuando se estableció la tecnología de los computadores en forma. En 1975 se abrió ingeniería de sistemas. En 1990 las realidades nacionales mostraron que la inseguridad en el campo y la apertura económica y otros problemas mostraban que la ingeniería metalúrgica estaba agotada, entonces se optó por cerrar el programa y abrir ingeniería de materiales. Ya después para este siglo empezó con con bioingeniería, después llegó ingeniería ambiental, ingeniería civil, telecomunicaciones y tenemos la actual facultad con 12 programas de pregrado. Simultáneamente se iban desarrollando los grupos de investigación, los grupos de extensión, los posgrados, especializaciones, maestrías, doctorados, hasta tener la gran facultad que tenemos ahora. Finalmente, a partir de su conocimiento y del breve recuento que ha realizado sobre la historia de la Facultad de Ingeniería, el profesor Asdrúbal Valencia Giraldo hace un análisis de los inicios de esta unidad académica y la evolución que ha alcanzado en el siglo XXI, además de los retos que le depara el avance de la sociedad. Pues comparado con los modestos orígenes, en 1814 eran 14 cadetes, la nueva cuando empezó la Escuela de Ciencias Químicas eran 27 estudiantes, y ahora que tiene esta facultad como 7.000 estudiantes con programas de pregrado, de posgrado, de investigación, de intercambios mundiales. Es una gran facultad, pero es una gran facultad que busca tener calidad mundial, pero está escrita en una universidad que es de las mejores de Colombia, pero es una escuela, una universidad del tercer mundo, con las limitaciones que tenemos en el tercer mundo, ¿cierto? Es que es una tristeza. El presupuesto anual de la Universidad de Antioquia son ¿cuánto? 300 millones de dólares, ¿cierto? Más o menos. 600 mil millones de pesos. Creo que por esos lados es. 300 millones de dólares. ¿Cuánto es el presupuesto del MIT? Es de 12 mil millones de dólares. Entonces, mire la escala en que estamos hablando. Entonces, por eso es ridículo cuando la gente nos dice que porque no estamos entre los 500 mejores del mundo, que por qué no competimos. El raquitismo financiero de esta universidad, que ni siquiera es comparable con las universidades de países vecinos, ni siquiera con las universidades de Venezuela, o de Brasil, o de Chile, o de Argentina, donde el Estado les da una financiación mucho mayor. Entonces tenemos que tener eso en mente. Tenemos grandes limitaciones de todo tipo que estamos a toda hora tratando de superar y que logramos. Además, acuérdese la extracción socioeconómica de nuestros estudiantes. Son de los estratos más populares. Sin embargo, logran formarse en esta facultad y salir a competir con los que provienen de todos los estratos y que provienen del mundo, porque se desempeñan bien a todos los lugares donde van. Entonces yo creo que vamos por buen camino, pero hay muchas cosas por hacer, obviamente, para superar las grandes limitaciones, sobre todo de recursos que tenemos, lo cual requiere una gran inventiva y una gran dedicación de todos, de los administradores, de los estudiantes y de los profesores, aprovechando el tiempo.
Yo le veo todas las posibilidades y seguimos con el propósito de avanzar y seguimos avanzando en la cualificación en todos los sentidos. Ya dentro de muy poco la mayoría de los profesores van a tener doctorado, van a tener formación en muchos lugares del mundo con la visión y el bagaje cultural y las posibilidades que eso da. Pues yo soy optimista que vamos a seguir avanzando por buen camino, pero en ningún momento podemos olvidar dónde estamos, quiénes somos y los grandes problemas que tenemos, lo cual es natural, estando como estamos en una sociedad desigual y atrasada como la nuestra. Precisamente por eso tenemos más retos. Tenemos el reto de ser de calidad mundial porque podamos competir, estudiar y estar en igualdad en cualquier lugar del mundo. Y tenemos el reto de conocer los grandes problemas de nuestra sociedad y de los recursos que tenemos aquí mismo para poder solucionarlos. Entonces, son entonces retos más grandes que los que lo tienen todo en el primer mundo o de los que tienen más poco en el tercer mundo. Estamos en un camino intermedio muy interesante que hace que el papel de la facultad siga siendo fundamental, pues porque la ingeniería va a seguir siendo el motor de desarrollo de las sociedades en este siglo, yo creo. Porque sin tecnología o hay una gran regresión en la civilización, y si esa tecnología no es bien utilizada, bien controlada, pues puede haber un colapso también. De modo que todo lo que tienen que hacer los ingenieros es casi la supervivencia de la humanidad.